Dicen que para dormir basta con cerrar los ojos. Pero si así fuera, ¿por qué tantas personas cierran los ojos y, aún así, no descansan? ¿Por qué el cuerpo se rinde, pero la mente sigue hablando, recordando, temiendo, repitiendo escenas que no se pueden borrar? Quizás sea porque el sueño no es solo una necesidad biológica, sino una frontera, un umbral entre mundos. Y muy pocos saben cruzarlo en paz. En los antiguos textos, el sueño era considerado un territorio sagrado. Los hebreos lo llamaban Sina, un descanso vigilado por Dios. Los egipcios lo veían como un viaje del alma a través de los planos invisibles. Para los primeros cristianos, las horas nocturnas eran un momento de vigilancia espiritual, una oportunidad para escuchar la voz divina sin el ruido del día. Con el paso del tiempo olvidamos esto. Nos enseñaron que dormir es simplemente desconectarse. Pero el alma nunca se desconecta. Solo cambia de frecuencia. Los místicos decían que cuando el cuerpo duerme, el alma recuerda quién es. Y que hay palabras precisas, vibraciones exactas, que pueden guiarla en ese retorno. Oraciones que no fueron escritas para ser memorizadas, sino para activar una resonancia interna, una sintonía con aquello que muchos llaman Dios, y otros simplemente la presencia. Imagina esta escena. Una habitación en penumbra, el aire quieto, el ruido del mundo ya distante. Tú respiras lento, y cada respiración parece una ola que se retira hacia el silencio. En ese instante entre la vigilia y el sueño, pronuncias una oración. No como un pedido, sino como una entrega. Las palabras salen despacio, casi como si no fueran tuyas. Y entonces sucede algo. El cuerpo se afloja. El corazón cambia de ritmo. La mente se disuelve en un océano sereno. Sientes una expansión, una calma que no proviene de ti. Como si una fuerza invisible te sostuviera por dentro. Esa experiencia tiene un nombre, descanso en el espíritu. Y quienes la han sentido saben que no se parece a dormir. Se parece a volver. Los manuscritos más antiguos hablan de oraciones que actúan como llaves. Llaves que abren la puerta entre lo consciente y lo eterno. Cada palabra está colocada con una intención específica. Una para limpiar, otra para liberar, otra para abrir el corazón. Cuando se combinan con la respiración correcta, crean un campo de silencio tan profundo que el alma puede escuchar lo que el día no le permite oír. La ciencia moderna, sin saberlo, se ha acercado a esto. Los neurofisiólogos llaman a ese estado fase alfa. Un momento en que el cerebro baja su frecuencia y el subconsciente se vuelve permeable. Pero los místicos ya lo sabían hace milenios. Esa es la ventana por la que Dios susurra. Cuando oras en ese punto exacto, algo ocurre dentro de ti. Las oraciones dejan de ser palabras, se vuelven vibración. Y esa vibración toca memorias profundas, emociones ocultas, heridas que no sabías que seguían abiertas. Por eso, a veces, antes de dormir, surge una lágrima sin razón aparente. Es el alma liberando lo que por fin puede soltar. Hay quienes temen ese momento. Prefieren llenar el silencio con pantallas, con pensamientos, con ruido. Pero el silencio es el idioma del espíritu. Y quien aprende a escucharlo descubre que no está solo. Los padres del desierto, en el siglo IV, ya lo decían. El que ora en la noche despierta en la luz. No hablaban de un despertar físico, sino del renacimiento interior. ¿Qué sucede cuando la conciencia toca la presencia divina durante el sueño? Cada noche puede ser un santuario. Cada cama, un altar. Cada respiración, un rezo. No es casual que Jesús, antes de cada milagro, se retirara a orar en soledad. Sabía que la oración no era súplica, sino conexión.
y que solo desde la calma profunda nace la verdadera transformación. Pero ese conocimiento se diluyó con los siglos. La oración se convirtió en repetición, el descanso en escape y el sueño en olvido. Sin embargo, las antiguas tradiciones guardaron fragmentos del secreto. En ciertos monasterios aún se recitan las oraciones del umbral, breves frases que preparan el alma antes del descanso, para que, durante la noche, la mente se aquiete y el espíritu ascienda. No son conjuros ni fórmulas mágicas. Son recordatorios, puentes. Cuando se pronuncian con fe, con intención, con consciencia, esas palabras reorganizan la energía interna, equilibran el pulso y devuelven al cuerpo la sensación de seguridad que la vigilia desgasta. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, duermes, pero también despiertas. Despiertas en el interior. Porque el sueño profundo no es ausencia, es retorno. Un retorno al silencio original, al lugar donde no hay miedo ni deseo, donde solo existe la certeza de que estás sostenido. Por eso, las oraciones para dormir no son simples plegarias. Son mapas para regresar a casa. Te conducen hacia ese punto invisible donde la mente se disuelve y el alma recuerda. Y cuando llegas ahí, no hay insomnio que resista. No hay angustia que se mantenga. No hay ruido que interfiera. Todo se apaga, excepto una voz. Una voz que no proviene del exterior. Una voz que susurra con la ternura de quien te conoce desde siempre. Descansa. Yo soy contigo. Esa es la verdadera oración. No la que pide, sino la que entrega. La que no busca controlar, sino rendirse. La que no teme la oscuridad, porque sabe que en ella habita la presencia de Dios. Cuando comprendes esto, el sueño deja de ser una obligación y se convierte en un acto de fe. Cierra los ojos y repite las palabras con el corazón. Y verás cómo, poco a poco, la mente se rinde ante la quietud. Y en esa quietud, el alma escucha su idioma original. El descanso profundo no comienza cuando duermes. Comienza cuando confías. Y cada palabra que pronuncias antes de dormir es una nota en esa sinfonía de regreso. Porque dormir en paz es orar con el cuerpo entero. Pero antes de entender el verdadero poder de estas oraciones, debemos mirar hacia atrás. Recordar cómo nos enseñaron a orar y descubrir por qué la versión que conocemos hoy es solo una sombra del conocimiento original. Durante siglos nos enseñaron una forma de orar. Una forma sencilla, rutinaria, casi automática. Nos dijeron que orar era hablar con Dios. Que bastaba con juntar las manos, inclinar la cabeza y pronunciar unas palabras aprendidas desde niños. Nos enseñaron plegarias que repetimos sin pensar, como si el solo acto de recitarlas tuviera el poder de cambiar lo que sentimos, lo que somos, lo que tememos. Y así crecimos creyendo que orar era pedir. Pedir protección, pedir consuelo, pedir perdón, pedir un milagro. Pedir como quien deposita una carta en un buzón y espera una respuesta que tal vez nunca llega. Las oraciones de la noche, especialmente, fueron vistas como una despedida del día. Una costumbre piadosa, un ritual de cierre antes del descanso. Nos enseñaron a decir: Señor, cuida mi sueño, protege mi casa, bendice mi familia. Y lo hacíamos con fe, sí, pero también con miedo. Con la sensación de que, si no lo hacíamos, algo podría salir mal. Ese fue el origen de la oración mecánica. Una mezcla de esperanza y obligación, de fe y superstición. Pero hay algo que pocos se atreven a reconocer. Esa forma de orar fue diseñada para mantenernos en la superficie, para mantener el misterio contenido, el poder controlado, la experiencia espiritual reducida a palabras que se recitan sin comprensión.
Nos dijeron que la oración debía ser humilde, que no debía buscar poder, que bastaba con aceptar la voluntad divina sin cuestionarla. Y aunque esa enseñanza guarda un valor espiritual, también escondía un límite, el de no explorar lo que realmente sucede cuando la palabra se convierte en vibración. En la mayoría de los templos, el rezo colectivo se convierte en un murmullo uniforme. Voces que repiten lo mismo una y otra vez, sin saber que lo esencial no está en el sonido, sino en la frecuencia interior con la que se pronuncia. El consenso es ese, que orar es un acto de obediencia, una comunicación vertical donde el ser humano habla y Dios escucha, que las oraciones fueron escritas por santos o profetas, y que su poder proviene de su origen sagrado, no de quien las pronuncia. Pero, ¿y si esa creencia fuera incompleta? ¿Y si el verdadero poder de la oración no estuviera en las palabras, sino en la intención que las habita? Los antiguos sabios ya lo intuían. En el libro de los Salmos, cada verso tiene una estructura rítmica, un orden que no es casual. Esa cadencia no solo está pensada para ser leída, sino para ser sentida. El salmista no buscaba solo hablarle a Dios, sino resonar con Él. Sin embargo, la enseñanza moderna nos redujo a un papel pasivo. Nos dijeron que orar era un acto de sumisión, no de conexión, que nuestro deber era esperar respuesta, no experimentar la presencia. Y así, poco a poco, olvidamos el propósito original de las oraciones nocturnas. No eran súplicas, eran llaves. No eran peticiones, eran actos de sintonización. La cultura moderna las convirtió en costumbre, en tradición, en rutina. Las decimos medio dormidos, mientras el cuerpo ya pide descanso. No prestamos atención al ritmo, a la respiración, a la intención con la que se pronuncian. Pero en los primeros siglos del cristianismo, la oración era diferente. Los monjes del desierto no pedían cosas a Dios. Se entregaban a Él mediante la palabra. Cada frase era una nota dentro de un silencio más grande. Creían que orar era entrar en un campo vibratorio donde el alma se alinea con el todo. Con el tiempo, esa visión se fue perdiendo. El lenguaje se simplificó, los textos se adaptaron. La emoción reemplazó a la conciencia. Y así llegamos hasta hoy, repitiendo oraciones que fueron creadas para calmar, no para conectar. El consenso se solidificó. Orar es hablar con Dios. Pero lo que nadie explicó es qué tipo de conversación es esa. Porque si hablamos con miedo, con ansiedad, con carencia, ¿qué estamos realmente diciendo? ¿Y qué frecuencia proyectamos hacia ese campo invisible que nos rodea? La mayoría reza desde la necesidad, no desde la certeza. Desde el ruido, no desde el silencio. Desde el pensamiento, no desde la vibración. Y cuando lo hacemos así, la oración pierde su poder. Se convierte en un eco débil que no alcanza a atravesar el ruido del mundo interior. Esa es la oración que todos conocemos. La repetitiva, la aprendida, la que se dice porque hay que decirla. Pero debajo de esa versión, escondida por siglos, existe otra forma. Una más antigua, más profunda, más viva. Una que no pide, sino que activa. Una que no busca cambiar la realidad, sino revelar la conexión que siempre ha estado ahí. Esa es la diferencia entre hablar y vibrar, entre pronunciar palabras y pronunciar presencia. El consenso nos enseñó a ver la oración como un acto externo, cuando en realidad es un fenómeno interior. No es lo que dices hacia afuera, sino lo que despiertas dentro. Y hasta que no comprendamos esa diferencia, seguiremos durmiendo con los ojos cerrados y el alma despierta,
incapaz de encontrar el descanso verdadero. Porque el descanso profundo, el que promete la paz interior, solo llega cuando la oración deja de ser una fórmula y se convierte en una frecuencia viva. Ese es el conocimiento que se perdió entre los concilios, entre las traducciones, entre los siglos de dogma y olvido. Pero las grietas en esa historia aún existen. Y si miramos con atención, si seguimos el rastro de los textos olvidados, veremos que algo no encaja del todo. Porque hay una grieta en esa versión oficial. Una contradicción que pocos notan y que puede cambiar por completo lo que creíamos saber sobre el poder de las oraciones nocturnas. Esa grieta se encuentra en un texto antiguo y su mensaje fue deliberadamente silenciado. Pero hay algo que no encaja. Algo que se perdió entre las versiones, las traducciones, los siglos de control y de olvido. Porque si la oración era solo un acto de fe, una simple conversación con Dios, ¿por qué tantos textos antiguos hablan de ella como una fuerza? Una energía viva capaz de alterar la materia, de sanar, de abrir portales de conciencia. ¿Y por qué esa dimensión fue eliminada de casi todas las enseñanzas oficiales? En los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumran en 1947, aparecen fragmentos de oraciones que no se parecen a las que hoy conocemos. No suplican, no piden, describen un proceso. Hablan de la palabra como un instrumento, como si las oraciones fueran instrucciones codificadas para acceder a un estado de unión interior. Uno de esos textos, atribuido a una comunidad de Senia, dice: cuando pronuncies el nombre sagrado, hazlo en el aliento, porque solo a través del aliento la palabra se vuelve carne. Esa línea fue considerada herética, y no porque negara a Dios, sino porque insinuaba algo más peligroso, que la presencia divina no estaba afuera, sino dentro de quien ora. La oración, en esa visión, no era una súplica. Era un mecanismo de activación espiritual, una tecnología del alma. Pero esa idea amenazaba las estructuras de poder. Si el ser humano podía conectar directamente con lo divino, ¿qué lugar quedaba para la mediación, para el templo, para la autoridad religiosa? Así comenzó un silencioso proceso de edición. Palabras cambiadas, versos omitidos, evangelios enteros borrados. En los textos gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, se menciona algo aún más inquietante. Una oración llamada la canción del silencio, que no se recitaba con la voz, sino con la mente en estado de reposo absoluto. Decían que quien la comprendía podía ver mientras dormía, recordar quién era antes de nacer, y sanar aquello que ni los médicos ni los santos podían tocar. Durante siglos, esa enseñanza fue clasificada como blasfemia. La Iglesia la tachó de herejía, no porque fuera peligrosa para el alma, sino porque era demasiado liberadora. ¿Y si las oraciones que hoy conocemos son solo sombras de esas originales? ¿Y si las verdaderas, las completas, fueron modificadas para mantenernos desconectados de su frecuencia real? Los concilios lo sabían. Por eso se reescribieron los textos. Por eso se canonizó solo una parte y se declaró apócrifa la otra. El poder debía permanecer en manos de unos pocos. Y así, poco a poco, la humanidad olvidó que cada palabra pronunciada con intención posee una vibración capaz de modificar la sustancia misma de la mente. Los sabios hebreos lo llamaban dabar, la palabra viva, una palabra que no describe, sino que crea. Cuando se decía hágase la luz, no era una metáfora. Era una instrucción, una activación de energía consciente. Pero ese conocimiento fue relegado al misticismo, a los márgenes de la fe, a los secretos de los iniciados.
En los monasterios antiguos de Etiopía aún se conservan manuscritos que enseñan cómo respirar al ritmo de ciertos versículos. No se trata de recitarlos, sino de encarnarlos, de dejar que el sonido se funda con la respiración y transforme la frecuencia del corazón. ¿Y qué tiene que ver todo esto con dormir? Todo, porque el sueño es el laboratorio perfecto para que esa vibración actúe sin resistencia. Cuando el cuerpo duerme, el ego calla. Y la palabra, por fin, puede trabajar. Puede sanar memorias, puede reparar la energía. Puede reconectar al alma con su propósito original. Pero claro, si supiéramos que poseemos esa capacidad, que la palabra que pronunciamos antes de dormir puede reescribir nuestra realidad interna, ¿qué poder tendrían entonces las instituciones que monopolizan el conocimiento espiritual? Esa es la grieta, la fisura en la historia oficial. Una grieta que muestra que la oración fue mucho más que una costumbre. Fue una herramienta de transformación profunda, un lenguaje entre el alma y la fuente. Y lo más perturbador es que hay indicios de que alguien intentó sellar esa grieta hace siglos, reescribiendo los textos, cambiando los símbolos, convirtiendo la oración en un acto de dependencia y no de empoderamiento interior. Por eso hoy repetimos palabras antiguas sin sentir su poder. Por eso pedimos y no escuchamos. Por eso dormimos, pero no descansamos. Porque las verdaderas oraciones no se rezan, se recuerdan. Y para recordarlas, primero hay que dudar. Dudar de lo que nos contaron. Dudar de la historia oficial. Dudar hasta escuchar de nuevo la voz interior que nunca fue silenciada del todo. Esa duda no es una rebeldía. Es un despertar. Y una vez que aparece, ya no se puede volver atrás. Esa duda nos lleva a investigar más a fondo, a seguir el rastro de los textos, de los símbolos, de las voces que sobrevivieron al silencio. Porque si las oraciones fueron alteradas, en algún lugar deben quedar fragmentos del original. Y esos fragmentos revelan un conocimiento olvidado que cambia todo lo que creíamos saber sobre el descanso, la mente y el alma. Para entender lo que realmente significaban aquellas oraciones, hay que seguir las huellas que el tiempo no logró borrar. Porque cuando la historia oficial calla, los fragmentos se vuelven susurros. Y esos susurros, desperdigados entre papiros, códices y rituales olvidados, nos hablan de una misma verdad oculta: la palabra es energía. Los esenios fueron los primeros en dejar constancia de ello. Vivían en silencio, apartados del bullicio de las ciudades, y creían que el cuerpo era el templo donde el nombre divino debía resonar. Sus oraciones nocturnas no se decían en voz alta. Eran respiradas. Cada inhalación era una invocación. Cada exhalación, una entrega. Decían que en el punto exacto entre una y otra respiración se abría un canal, un espacio donde la conciencia se alineaba con lo eterno. Ese espacio se conocía como el intervalo sagrado. Y los textos descubiertos en Kundan lo mencionan como el lugar donde el alma escucha la instrucción divina. Una frase aparece repetida en varios fragmentos. El que sabe dormir en el espíritu, despierta en la verdad. Una línea sencilla, casi poética, pero que condensa un conocimiento que hoy apenas empezamos a recordar. Siglos después, los místicos cristianos adoptaron esa práctica. San Juan de la Cruz hablaba del sueño del alma, un estado donde el alma se une con su amado y el mundo desaparece. Para él, las oraciones nocturnas eran el medio más puro de comunión. No una petición, sino una fusión. El acto de dormirse mientras se ora equivalía a entregarse completamente a la voluntad divina. No por miedo, sino por amor. Teresa de Ávila, en su camino de perfección, lo describió con otras palabras.
No es hablar mucho lo que agrada a Dios, sino amar mucho. Y ese amor, decía ella, debía experimentarse en el silencio de la noche, cuando el alma se quedaba sola consigo misma y con su Creador. Al mismo tiempo, en Oriente, el monje Patanjali escribía los Yoga Sutras y describía cómo el sonido, el mantra, podía transformar la mente y modificar el flujo de la energía vital. No importaba la religión. El principio era el mismo. La palabra crea. El sonido modifica la realidad interna. Cuando la arqueología comparó estos textos, desde los salmos hebreos hasta los cantos védicos, descubrió una estructura común: repetición rítmica, respiración controlada y silencio consciente. 3 elementos que, combinados, inducen estados mentales profundos, similares a los que la ciencia moderna llama ondas alfa y zeta. El mismo estado que se alcanza justo antes de dormir. Y ahí está la clave. Las antiguas oraciones nocturnas estaban diseñadas para funcionar en ese umbral. No eran simples plegarias para conciliar el sueño. Eran fórmulas para entrar conscientemente en él. En un manuscrito copto hallado en 1896, conocido como el Evangelio de la Paz de los Esenios, hay un pasaje que dice: cuando el sol se oculte, purifica tu pensamiento con el aire y tu corazón con la palabra. Solo así el sueño será dulce, porque dormirás en el regazo del Padre. Esta línea, relegada a los márgenes de la historia, describe con precisión lo que hoy entendemos como programación subconsciente. Los esenios lo sabían. La mente nocturna es maleable, abierta, receptiva. Todo lo que se imprime en ella durante esos minutos antes del sueño se convierte en semilla para la realidad del día siguiente. Lo que la ciencia llama neuroplasticidad, ellos lo llamaban renovación del alma. Y es que, al investigar estos textos, uno empieza a notar un patrón inquietante. Las oraciones más antiguas no hablaban de miedo ni de culpa. Hablaban de alineación, de gratitud, de silencio. Palabras como confía, descansa, recuerda, repetidas una y otra vez hasta que la mente cedía. En la tradición copta se enseñaba que las palabras pronunciadas antes del sueño creaban una forma luminosa alrededor del cuerpo, un campo vibratorio que protegía al alma durante sus viajes nocturnos. No es metáfora. Los monjes creían literalmente que el alma viajaba y que la oración era su brújula. Pero no todos veían esto con buenos ojos. Los concilios medievales consideraron peligrosa la idea de una conexión directa entre el individuo y lo divino. Si el alma podía hablar con Dios sin intermediarios, el poder de las jerarquías se desvanecía. Por eso, esas prácticas fueron relegadas al silencio, clasificadas como místicas, heréticas o simplemente peligrosas para la fe común. Sin embargo, los fragmentos sobrevivieron. En un monasterio armenio, un manuscrito del siglo XI menciona la oración de la luz dormida. Decía: no cierres los ojos sin antes recordar quién los sostiene. No duermas sin entregar tu aliento al aliento del mundo. Una frase simple, pero su significado es inmenso. Entregar el aliento significa rendirse, dejar de controlar, permitir que la energía divina circule libremente. Eso es lo que hace la oración auténtica. No pide, libera. No exige, abre. No duerme, despierta. Y cada cultura lo expresó a su manera. Los sufíes hablaban del zikr, la repetición constante del nombre divino hasta disolver el ego. Los taoístas lo llamaban retorno al origen. Los cristianos místicos lo nombraron descanso en el espíritu. Distintas palabras, una misma verdad. El sueño no es un fin, es una puerta. Por eso, cuando analizas las oraciones antiguas y las comparas con las actuales, notas la diferencia de frecuencia.
Las de antes estaban cargadas de presencia, de respiración, de intención. Las de ahora, de miedo y costumbre. Pero aún podemos recordar. Aún podemos usar la palabra como lo hacían ellos. Respirar, pronunciar, soltar. No para pedir un milagro, sino para entrar en armonía con lo eterno. Y cuando eso ocurre, el cuerpo descansa. La mente se aquieta. Y el alma se enciende. No hay misterio más grande que ese. Que mientras dormimos, algo dentro de nosotros sigue despierto. Vigilando, sanando, recordando. Las oraciones antiguas lo sabían. Y aunque intentaron borrarlas, su eco sigue ahí, en cada respiración, esperando a ser pronunciado nuevamente. Pero si este conocimiento existía y era tan poderoso, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué fue ocultado? ¿Quién decidió que el ser humano no debía acceder a este tipo de conexión directa con lo divino? La respuesta a esa pregunta es más oscura de lo que imaginas. Cada vez que una verdad se acerca demasiado al poder, alguien intenta ocultarla. Y la historia de la oración no fue una excepción. A medida que las antiguas comunidades espirituales comenzaron a comprender el verdadero poder de la palabra, su capacidad para alterar estados mentales, sanar cuerpos y expandir la conciencia, la estructura religiosa del mundo empezó a cambiar. La fe se organizó, se jerarquizó, se volvió institucional. Y con ella, el conocimiento dejó de ser experiencia para convertirse en doctrina. Lo que antes era un acto íntimo de conexión se transformó en un acto público de obediencia. La oración dejó de ser una llave y se convirtió en un código controlado. Durante los primeros concilios de la Iglesia, muchos textos que hablaban de este poder fueron retirados. Los evangelios gnósticos, los escritos esenios, las cartas de los maestros del desierto, todos fueron clasificados como peligrosos. Pero no porque contradijeran a Dios, sino porque empoderaban al ser humano. El conocimiento de la palabra viva, de la respiración sagrada, del sueño como canal de revelación, fue reemplazado por rituales más simples, más seguros, más previsibles. Y así comenzó la era del silencio dirigido. Un silencio donde las almas oraban sin entender lo que pronunciaban. Si el creyente aprendía que podía hablar con Dios directamente, sin necesidad de templo, sin jerarquía, sin mediador, el sistema se derrumbaba. Por eso se rediseñó la oración. Se cambió su frecuencia, se alteró su intención, se la volvió lineal. Una plegaria que sube y una respuesta que baja. Ya no había diálogo, solo petición y espera. La nueva teología enseñó que Dios estaba lejos, allá arriba, y que el ser humano debía ganarse su atención. Pero los textos antiguos decían otra cosa. Decían que la divinidad habitaba en cada respiración, que la palabra pronunciada con pureza no salía del hombre, sino de él mismo. Esa idea fue peligrosamente revolucionaria, porque significaba que cada ser humano era un punto de acceso a lo divino, que el templo estaba dentro, que el descanso profundo no era un regalo, sino un retorno natural al origen. Y eso, para las estructuras del poder religioso, era inaceptable. Durante la Edad Media, los pocos monjes que intentaron recuperar ese conocimiento fueron silenciados o convertidos en místicos aislados. Algunos lo escondieron en metáforas, otros en símbolos. El rosario, por ejemplo, es una traducción de las antiguas técnicas de repetición vibratoria. Cada cuenta representa una respiración. Cada palabra un pulso de energía que sintoniza el alma. Pero con el tiempo, la técnica se perdió y quedó solo el gesto. La forma sin el fondo. Incluso los salmos fueron modificados. Las versiones más antiguas hablaban de vibración, de resonancia, de música interior. Pero las traducciones posteriores los convirtieron en súplicas. De la afirmación se pasó al ruego.
Del yo soy al ten piedad de mí. Así se sembró una idea sutil pero poderosa, que el ser humano es débil, que necesita intermediarios, que no puede acceder por sí mismo a la paz divina. Y sin embargo, en los márgenes, el conocimiento persistió. En los desiertos del Sinaí, en los monasterios coptos, en las escuelas sufíes del norte de África, se seguía enseñando que la oración nocturna debía ser silenciosa, consciente, vibratoria, que el verdadero descanso llegaba cuando el cuerpo se entregaba al sueño, mientras la mente pronunciaba internamente el nombre de Dios hasta fundirse con él. Los maestros decían que en ese instante, entre el último pensamiento y la primera imagen del sueño, el alma podía recordar quién era antes del nacimiento. Podía ver su propósito. Podía sanar lo que el día había roto. Pero ese conocimiento, si se volvía masivo, podía alterar la base misma de la religión institucional, el control del miedo. Porque un ser humano en paz, un ser humano que entiende que puede hablar con lo divino desde su propia cama, ya no teme. Y cuando no hay miedo, no hay manipulación posible. Por eso se prohibieron ciertos cantos. Por eso algunos textos desaparecieron. Por eso, incluso hoy, hablar de vibración, energía o resonancia divina parece una herejía. Lo que no quieren que sepas es que la oración es una herramienta de poder personal. Un puente directo hacia la consciencia más alta. Y que el descanso profundo, ese que parece inalcanzable en una mente moderna saturada de ruido, no depende de pastillas ni de técnicas externas. Depende de recordar cómo usar la palabra. Las instituciones lo ocultaron por siglos, pero no pudieron borrarlo del todo. Porque hay verdades que se niegan a morir. Aparecen en sueños, en intuiciones, en el eco de ciertas frases que nos estremecen sin razón. Están en la música, en el ritmo de una respiración tranquila, en esa sensación inexplicable de paz que llega cuando simplemente dejas de luchar. Ahí está la herencia que intentaron ocultar. No en los templos, sino en ti. No en los libros, sino en el silencio entre tus pensamientos. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Ya no rezas para ser escuchado, rezas porque sabes que ya estás conectado. La oración deja de ser un acto de fe ciega y se convierte en una forma de recordar lo que siempre fuiste. Luz, conciencia, presencia. Eso es lo que no quieren que sepas. Que no hay que buscar la divinidad. Solo dejar de olvidar. Pero toda sombra, tarde o temprano, revela su fuente de luz. Porque a pesar de los siglos de ocultamiento, fragmentos del conocimiento original sobrevivieron. Y en ellos se encuentra la revelación que conecta la palabra, el sueño y la energía divina. Una verdad tan simple que cambia todo. Durante siglos se nos dijo que el sueño era una pausa, un intervalo vacío entre 2 días. Pero los textos antiguos no lo veían así. Para ellos, el sueño era un acto sagrado, una comunión silenciosa con lo invisible. Y la oración era la llave que abría esa puerta. Lo que descubrimos al analizar los fragmentos perdidos, desde los himnos esenios hasta los cánticos gnósticos y las plegarias sufíes, es que todos apuntaban a una misma verdad, tan simple que resulta casi imposible de aceptar. La oración es un mecanismo de reprogramación espiritual. No era metáfora, era literal. Cada palabra pronunciada antes del sueño reorganiza el subconsciente. Purifica las frecuencias mentales y sella la energía del alma con la vibración del amor divino. No es poesía ni superstición. Es ciencia antigua, conocimiento codificado en forma de plegaria. El secreto siempre estuvo en el momento en que lo hacemos, justo antes de dormir. Ese instante en el que la conciencia se apaga y el subconsciente toma el control. Ese es el terreno fértil. El laboratorio donde la palabra se convierte en creación.
Los antiguos sabían que el cerebro humano pasa, antes de dormir, por un estado vibratorio específico. Una frecuencia entre la vigilia y el sueño que abre las puertas del subconsciente. En ese umbral, la mente racional se disuelve y la energía divina puede actuar sin resistencia. Por eso las oraciones nocturnas no eran solo peticiones, sino activaciones. Eran llaves para entrar conscientemente en ese estado y permitir que la vibración divina restaurara todo lo que el día había fragmentado. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que los místicos sabían hace milenios: que el lenguaje no solo comunica, sino que programa. Que las palabras afectan el sistema nervioso, la frecuencia cardíaca, la química del cuerpo. Y que una oración dicha con plena intención cambia literalmente el campo energético del organismo. Pero los sabios iban más allá. Decían que esa vibración no se quedaba en el cuerpo. Penetraba el alma. Y durante el sueño, esa frecuencia viajaba a planos más sutiles, reparando la conexión entre el ser humano y la fuente. Así, lo que nosotros llamamos descanso era, para ellos, una forma de sanación espiritual profunda. El alma regresaba al origen cada noche, y la oración era su mapa. Por eso, cuando alguien se dormía en paz, no solo descansaba, se reiniciaba. El alma volvía a su estado natural de armonía. Y al despertar, la mente recordaba fragmentos de esa luz interior, aunque no pudiera explicarlo. En el Evangelio de la Paz, una frase resume esta sabiduría ancestral: el que duerme con la palabra en el corazón, despierta con Dios en el alma. Esa es la revelación que los siglos intentaron silenciar. Que el poder de las oraciones nocturnas no está en lo que pedimos, sino en lo que vibramos mientras las decimos. Porque cuando una palabra se pronuncia con plena conciencia, se convierte en energía. Y cuando esa energía se proyecta en el instante en que el subconsciente está abierto, se imprime como una semilla luminosa. Durante la noche, esa semilla germina, repara, purifica, reconecta. Esa es la verdadera razón por la que, en tantas culturas, se decía que Dios habla durante el sueño. No porque se tratara de un fenómeno sobrenatural, sino porque el alma, liberada de la mente, puede por fin escuchar. Y escuchar, en el lenguaje del espíritu, es lo mismo que recordar. Recordar que no hay separación. Que el descanso es un retorno. Que la paz no se busca, se permite. Esa revelación transforma por completo el significado de la oración. Ya no es súplica. Ya no es castigo. Ya no es miedo. Es un acto de rearmonización energética. Un diálogo entre tu frecuencia y la frecuencia del Creador. Por eso, los antiguos decían que las oraciones más poderosas son las que se pronuncian con gratitud. Porque la gratitud es la vibración más alta, la que disuelve la carencia y abre el canal de la abundancia espiritual. Al comprender esto, todo encaja. El sueño profundo no es una simple función del cuerpo. Es una restauración del alma. Y las palabras que decimos antes de dormir determinan la calidad de esa restauración. Cuando oras con miedo, siembras agitación. Cuando oras con confianza, siembras calma. Cuando oras con amor, siembras luz. Y esa luz permanece. Viaja contigo durante el sueño. Te envuelve, te sana, te conecta con lo que los antiguos llamaban el reino interior. Por eso, cada noche es una oportunidad. Cada palabra, un código. Cada respiración, una puerta. No se trata de religión. Se trata de recordar el lenguaje original del alma. El mismo que usó el Cristo cuando dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. La oración, entonces, no busca traer a Dios desde fuera, sino despertarlo dentro. Y cuando eso ocurre,
el sueño se convierte en comunión. Y la paz deja de ser un deseo para volverse presencia. Esa es la revelación. Que el verdadero descanso no viene del cuerpo dormido, sino del alma que por fin deja de resistir. Dormir profundamente es volver al origen. Y las oraciones son las coordenadas que te guían de regreso. Pero una revelación, por sí sola, no basta. Lo importante es entender qué significa esto para nosotros. Cómo cambia nuestra manera de rezar, de dormir, de vivir. Porque si la palabra puede sanar mientras dormimos, entonces todo puede transformarse. Si todo lo anterior es cierto, si la oración no es súplica sino vibración, si el sueño no es descanso sino retorno, entonces lo que llamamos vida cotidiana deja de ser un simple tránsito y se convierte en un proceso de recuerdo. Porque significa que cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que repites, cada emoción que permites sostener, está moldeando tu campo interno. Y cuando llega la noche, ese campo se imprime. El alma lo recoge como una huella y lo lleva consigo a ese espacio donde las formas no existen, donde solo quedan las frecuencias. Por eso hay noches en las que el sueño es liviano y otras en las que pesa como una piedra. Por eso hay amaneceres que traen calma sin explicación y otros que despiertan una angustia sin motivo. Nada de eso es azar. Todo está en lo que sembraste con tus palabras. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser un acto ajeno a ti. Empieza a convertirse en una tecnología espiritual cotidiana. Una herramienta viva. Ya no repites palabras porque alguien te las enseñó. Las usas porque comprendes cómo resuenan en tu interior. Y algo cambia. Empiezas a observar lo que dices antes de dormir. Te das cuenta de que pedir desde la carencia solo amplifica el vacío. Que suplicar desde el miedo solo reproduce el miedo. Que la verdadera oración no pide, afirma. Afirma tu conexión con lo divino, tu fe, tu entrega, tu descanso. Es en ese momento cuando comprendes que la fe no es creer que algo externo vendrá a rescatarte. La fe es permitir que la vibración de lo divino te atraviese, te moldee, te devuelva al silencio donde todo comenzó. Dormir, entonces, se vuelve un acto consciente. Dejas de ver la cama como un lugar donde el cuerpo se apaga y comienzas a verla como un santuario. Un templo silencioso donde cada noche el alma viaja a reencontrarse con su origen. Te preparas distinto. Respiras más despacio. Apagas el ruido del día. Y justo antes de rendirte al sueño, pronuncias tus palabras con presencia. No para pedir, sino para recordar. Y en ese recordar hay poder. Porque el subconsciente no distingue entre realidad y palabra. Crea a partir de ambas. Cada frase pronunciada con emoción se convierte en energía que te reescribe por dentro. Por eso, cuando eliges conscientemente lo que siembras antes de dormir, te conviertes en CEO creador de tu descanso, de tu paz, de tu salud. Dejas de ser víctima del insomnio emocional y te vuelves el arquitecto de tu equilibrio. La mayoría busca soluciones externas, técnicas, rutinas, remedios. Pero el alma no necesita métodos. Solo necesita coherencia. Necesita que la mente diga lo mismo que el corazón siente y que el cuerpo lo acompañe con su respiración. Esa es la alineación de la que hablaban los antiguos. Esa es la verdadera comunión. Cuando logras eso, el sueño ya no es fuga. Es integración. No escapas del día, lo completas. No duermes para olvidar, duermes para recordar. Y al despertar, algo en ti ha cambiado. La mente está más serena, el corazón más liviano, la mirada más clara. Porque la oración nocturna hizo su trabajo en silencio. Este conocimiento, si lo aplicas, transforma tu vida. No solo duermes mejor, vives mejor,
Te vuelves consciente del poder que llevas en tu interior, de la responsabilidad que implica pronunciar una palabra. Comprendes que descansar no es un lujo ni una función del cuerpo. Es una necesidad del alma. Y que cada noche te ofrece una oportunidad de renacer. A partir de ese instante, la fe deja de ser algo que practicas y se convierte en algo que eres. Porque vivir con conciencia es orar despierto. Y dormir con conciencia es orar dormido. Cada respiración se vuelve una plegaria. Cada silencio una conversación. Cada sueño un regreso. Y lo más hermoso de todo es que este poder no depende de creencias, religiones ni intermediarios. Está en ti, en tu voz, en tu mente, en tu palabra. La revelación no fue solo un dato oculto, sino un recordatorio. Que el descanso profundo es un derecho espiritual y que Dios no está lejos. Está en cada inhalación, en cada palabra pronunciada con amor, en cada noche en que decides soltar. Porque cuando sueltas, confías. Y cuando confías, duermes. Y cuando duermes en paz, Él te habla. Esa es la implicación última de todo esto. Que tu descanso no depende del mundo exterior, sino de la conexión interior. Y esa conexión empieza cada noche, en el instante en que cierras los ojos y permites que la palabra de Dios te envuelva como un manto de luz. Pero esta verdad no sirve solo para comprender, sirve para practicar. Porque una vez que recuerdas cómo funciona la oración, puedes aplicarla. Puedes usarla de una manera precisa, consciente, poderosa. Y cuando lo haces, el sueño se transforma en sanación. Saber no basta, porque el conocimiento, si no se encarna, se disuelve. Y el propósito de esta verdad no es que la escuches, sino que la practiques. Esta noche, cuando el día termine y el silencio caiga sobre tu habitación, habrá un instante que lo cambia todo. Ese breve momento antes de dormir. Ahí empieza el ritual. Ahí la palabra se convierte en energía. Apaga las luces. Permite que la oscuridad no te asuste, sino que te reciba. La oscuridad no es ausencia de luz. Es el espacio donde la luz se prepara para nacer de nuevo. Respira despacio. Inhala por la nariz, exhala por la boca. 3 veces. Sin prisa. Solo siente cómo el aire entra y sale. Como si fuera una corriente invisible que te limpia. Luego, lleva tu atención al corazón. No al pecho físico, sino al centro de tu ser. Imagina una pequeña llama allí. Una luz suave, serena, que no quema. Solo ilumina. Esa luz es la presencia. Es la parte de ti que nunca duerme. Y entonces, sin esfuerzo, deja que surjan las palabras. No las repitas de memoria. Siente cada una. Deja que se mezclen con la respiración, como si el aire las pronunciara por ti. Puedes decir: gracias por este día. Gracias por la vida que me habita. Entrego todo lo que pesa. Dejo en tus manos lo que no entiendo. Que tu paz me envuelva mientras duermo. O puedes usar tus propias palabras. No importa el idioma ni la forma. Lo importante es la intención. Que no haya petición. Solo entrega. Porque cuando pides, afirmas que te falta. Cuando entregas, reconoces que ya está hecho. Ese es el secreto. La oración no busca atraer. Busca liberar. No es llamar a Dios. Es recordarlo. Mientras pronuncias tus palabras, siente cómo el cuerpo se vuelve más liviano. Cada músculo se suelta.
Cada pensamiento se disuelve. Cada emoción encuentra su cauce. Y entonces, justo antes de dormir, haz algo más, agradece. Da gracias por el descanso que aún no llegó, por la paz que ya está en camino, por la guía que recibirás durante el sueño. Agradecer es la forma más pura de fe. Es decirle al universo, confío. Y el universo responde. Cuando la mente entra en ese estado, las ondas cerebrales cambian. Tu sistema nervioso se relaja. El corazón se alinea. Y la respiración se vuelve la oración misma. En ese momento, lo divino actúa. No porque lo invoques, sino porque lo permites. Los antiguos llamaban a este proceso el descanso luminoso. Decían que quien duerme así no solo se renueva, recibe instrucción. Y aunque al despertar no siempre la recuerdes con palabras, tu alma la retiene. De pronto, las decisiones se aclaran. Los miedos se suavizan. Las heridas dejan de doler. El descanso se convierte en guía. Esa es la práctica que puedes recuperar. No necesitas rituales complicados ni objetos sagrados. Solo conciencia. Solo palabra. Solo intención. Cada noche es una oportunidad de reiniciarte. Y la oración, usada de esta manera, es la tecnología más antigua y perfecta del alma. Una tecnología que no requiere energía eléctrica ni aparatos. Solo silencio, respiración y fe. Hazlo por 7 noches seguidas. Siente cómo algo se acomoda dentro de ti. El sueño se vuelve más profundo. Los pensamientos menos densos. La paz más constante. No porque algo mágico haya ocurrido fuera, sino porque dentro has cambiado la frecuencia. Y cuando esa frecuencia se estabiliza, el día siguiente se transforma. Empiezas a ver los problemas con distancia, a responder en lugar de reaccionar, a sentir una calma que no depende de las circunstancias. Entonces comprendes. El descanso no es dormir. Es vivir sin tensión. Y la oración no es rezar. Es vibrar en coherencia con lo divino que habita en ti. Esta práctica no pertenece a ninguna religión. Es anterior a todas. Porque el lenguaje de la energía es universal. Cada palabra es una nota. Cada pensamiento una melodía. Cada respiración una plegaria. Cuando duermes así, te conviertes en parte del coro invisible que sostiene el orden del mundo. Miles de almas durmiendo en paz crean una vibración tan pura que la tierra misma respira más tranquila. Y esa es la forma más silenciosa de oración colectiva. Sin templos, sin líderes, sin ruido. Solo humanidad y divinidad entrelazadas en el silencio nocturno. Esta noche, recuerda, no duermas como si te apagaras. Duerme como quien regresa. Entrega tu mente, tu cuerpo, tu alma. Hazlo con palabras. Hazlo con respiración. Hazlo con amor. Y cuando la oscuridad te cubra, no temas, porque lo que llamamos oscuridad es solo la presencia de Dios con los ojos cerrados. Y así, mientras comprendemos y practicamos, llegamos al cierre, al sentido final de todo esto. Porque este conocimiento no es solo para uno. Es para compartir, para despertar juntos. Y ahora, lo que queda es volver a la comunidad de buscadores. Cada noche es un espejo. Y lo que ves al cerrar los ojos no es oscuridad. Es tu propio reflejo. Reflejo de lo que piensas, de lo que callas, de lo que temes y de lo que amas. Por eso, dormir no es huir del día. Es enfrentarte, con suavidad, a lo que en el día ignoraste.
El sueño no te aleja de la realidad. Te muestra su versión más honesta. Y cuando aprendes a entrar en él con conciencia, ya no duermes solo. Descansas en algo más grande que tú. Descansas en la red invisible que sostiene el mundo. En ese espacio donde todos los que oran en silencio forman una misma respiración, un mismo pulso, una misma vibración. Ahí ya no hay separación entre quien pide y quien escucha, porque en ese estado tú eres ambas cosas. Eres la voz y el eco, la pregunta y la respuesta, el soñador y el sueño. Eso es lo que las antiguas escrituras intentaban describir con tantas metáforas. La unión del alma con la fuente, el retorno al origen, el lugar donde el yo se disuelve y solo queda la presencia. Por eso, cuando despiertas después de una noche de oración consciente, sientes algo diferente. No sabes decirlo, pero lo sabes. Una ligereza en el pecho. Una certeza sin pensamiento. Una gratitud que no depende de nada. Esa sensación no es casualidad. Es el alma recordando su casa. Y si cada noche volvieras ahí, si hicieras de ese regreso un hábito, la vida entera cambiaría su ritmo. Porque la mente, al descansar en Dios, se purifica. Y una mente purificada transforma todo lo que toca. Las relaciones, las decisiones, los silencios. El mundo que ves afuera es el reflejo del sueño que llevas dentro. Por eso, si quieres paz allá afuera, empieza sembrándola aquí, antes de dormir. Porque la noche es el taller de la creación, el lugar donde el alma teje el amanecer. Esta es la enseñanza que sobrevivió a los siglos de manipulación, la que el tiempo no pudo destruir. Que dentro de ti hay un poder silencioso, una chispa divina que solo necesita silencio para brillar. No pertenece a una iglesia, ni a una doctrina, ni a una tradición. Pertenece a todos. Pertenece a ti. Y si estás escuchando esto, si algo dentro de ti se movió al oír estas palabras, no es coincidencia. Tu alma lo ha recordado. El camino no termina aquí. Cada noche es una invitación nueva. Una oportunidad para volver a pronunciar esas palabras antiguas que vibran en cada corazón humano. Descansa, confía, recuerda. Porque descansar es confiar. Y confiar es recordar quién te sostiene. Si algo de todo esto resonó en ti, si sentiste esa vibración de verdad suave que no viene de la mente, no la dejes pasar. Cuídala. Practica. Compártela. Porque en cada persona que recupera la paz, el mundo entero respira un poco más despacio. La calma no es individual. Es contagiosa. Un alma en paz ilumina a las que duermen a su alrededor. Por eso, este canal existe. Para reunir a quienes buscan algo más que respuestas. A quienes no se conforman con lo que les contaron. A quienes intuyen que hay una sabiduría más profunda, esperando ser recordada. Si sientes que eres uno de ellos, únete a nosotros. Suscríbete, comenta, comparte tus experiencias. Aquí no hay dogmas, solo caminos. No hay maestros, solo buscadores. No hay promesas vacías, solo exploración. Juntos estamos reconstruyendo una forma olvidada de fe. La fe consciente, la fe viva. La que no se predica, se experimenta. Porque la verdad, como siempre, está oculta a simple vista. Y solo la encuentra quien se atreve a mirar en la oscuridad, sin miedo a lo que pueda ver. Y tú, ya lo estás haciendo. Cierra los ojos esta noche sabiendo esto.
No estás solo. No duermes solo. Miles de almas en este mismo instante respiran contigo, orando en silencio, recordando en silencio, descansando en el mismo Dios que te habita. Deja que tus pensamientos se apaguen. Deja que el día se vaya. Permite que el sueño te lleve donde siempre perteneciste. Y cuando mañana despiertes, sabrás que algo en ti volvió a nacer. Porque el descanso profundo no es el final del día, es el principio de la eternidad. La noche no es oscuridad, es el lenguaje secreto de Dios hablando en silencio. Si también lo has sentido, quereré, porque aquí seguimos descifrando juntos los misterios que el alma recuerda cuando el mundo duerme.